Buenos días, estamos celebrando los 35 años de la creación de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires. En este momento estamos con el profesor doctor Fortunato Benaim, uno de los pioneros de la cirugía plástica argentina. Y doctor, quisiera que nos cuente a todos nosotros cómo fue esta historia de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires, en sus principios, la creación de la misma, la iniciativa, los mentores de la misma. Bueno, y seguramente está relacionada con el inicio de la misma cirugía plástica en todo el país y seguramente en Latinoamérica también, doctor. Agradezco la oportunidad de esta celebración de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires para hacer un rápido recuerdo de lo que fue el inicio de la cirugía plástica en Latinoamérica. Allá por los años 40 se reunieron en Brasil un pequeño grupo de cirujanos de distintos países latinoamericanos, de Argentina, Chile, Perú, Uruguay y México. México vino después. En esta primera reunión México no participó. Y decidieron crear la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Plástica. Y los congresos latinoamericanos comenzaron 2 años después. El primero fue en Brasil, el segundo fue en Argentina, después fue en Chile, el cuarto en Uruguay, y así siguieron los congresos. Todavía no existía en ningún país latinoamericano una sociedad que agrupara a los cirujanos plásticos. Por la década del 50, en Buenos Aires, teníamos lo que se llamaban secciones de cirugía plástica en varios hospitales. Entonces se nos ocurrió reunirnos, éramos no más de 30 o 40 en total, en un ateneo científico con presentación y discusión de casos clínicos. Y para evitar susceptibilidades se propuso que fuera por orden alfabético de hospitales. En aquel entonces, hablamos del año 50, yo tenía a mi cargo la sección de cirugía plástica del Hospital Argerich, de modo que por ser la letra me hubiera tocado ser el primero. Pero Jack Davis, que estaba en el Hospital Británico, me solicitó ser el primero y no tuve ningún inconveniente. Por lo tanto, esta primera reunión del Ateneo de cirugía plástica se realizó por la tarde en el Hospital Británico. Hubo presentación y discusión de casos y en un intervalo, por gentileza del dueño de casa, se sirvió un café con leche con sándwiches. A mí me tocó hacer el año siguiente la reunión en el Argerich y entonces dije, me parece interesante esta idea de agasajar con algo a los que concurren al Ateneo. Y entonces, para no repetir el café con leche con sándwiches, organizamos un chocolate con masitas. El tema es que fue siguiendo por orden alfabético los hospitales, y cuando llegamos al servicio de Héctor Marino en el Hospital Rawson, el convite ya era mozos con guante blanco y champán. A mí me tocó seguir, y entonces me fui a la cocina, hablé con el jefe de cocina y le dije, ¿se puede preparar una cena fría? Me dijo que sí. Y al que le tocó seguir dijo, no, no va más. Y entonces ahí consideramos que era el momento de crear la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, que se concreta esta idea el año 52. En ese entonces la única entidad científica que agrupaba a todos los cirujanos plásticos del país era la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica. Con el tiempo se fueron creando núcleos en La Plata, en Mar del Plata, en Córdoba y en distintas ciudades de nuestro país, y entonces surgió la idea de crear las filiales. Y una de las que costó más imponer fue la de Buenos Aires, porque siempre Buenos Aires se consideraba un poco la rectora de cada una de las disciplinas médicas, no solo con cirugía plástica. Esto ha pasado con muchas otras especialidades. Finalmente, se aceptó crear la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires como una filial más, y entonces todas las sociedades de cirugía plástica del país integran la Argentina y cada una tiene sus miembros y hace su propio programa. ¿Me permite un comentario? En el año 52 se crea la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica y 26 años después se crea la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires. Y en el interín, en la década del 60 y del 70, se habían fundado las sociedades de La Plata, de Mar del Plata, de Rosario, de Córdoba, del noroeste y del noreste. Y, como dice usted, la pregunta es, ¿cuál fue el verdadero motor de la creación de Buenos Aires? Porque, según lo que se dice, es que había, la sociedad argentina era como ser de Buenos Aires, y entonces la gente del interior no estaba tan de acuerdo con eso, y ahí hubo un conflicto.
Bueno, yo lo señalé al pasar, no pudiera decir que hubo un candidato que fue el creador de la de Buenos Aires, porque a lo mejor cometeríamos algún error de olvidar a alguien que también tuvo injerencia. Pero fue muy difícil porque los de Buenos Aires se consideraban los dueños de la cirugía plástica argentina, hasta que finalmente aceptaron constituir una filial que por cierto es la más numerosa y que marca rumbo dentro de la cirugía plástica argentina, pero también la de las otras ciudades como Córdoba, Rosario, Mar del Plata, La Plata y otras, también llevan sus programas y tienen importante gravitación en el desarrollo de la especialidad en el país. De modo que hay que celebrar que se siga teniendo entusiasmo para seguir adelante con programas novedosos, no olvidar que la cirugía plástica no es solo la estética, no dejar de lado la reconstructiva, cuyo desafío máximo en este momento es el trasplante de cara, que es una operación máxima de cirugía reconstructiva que todavía en nuestro país no se ha encarado, pese a ya que se ha hecho primero en Francia, después en China, en España y en Estados Unidos. De modo que este es un desafío para los cirujanos plásticos jóvenes, tienen que practicar la microcirugía, que es una técnica, no una especialidad, es una técnica para poder hacer procedimientos reconstructivos con tejidos complejos, trasplantados de una región a otra, anastomosando los vasos y los nervios, y este entonces, reitero, podría ser un avance muy interesante para nuestro país. Felicito a las autoridades de la sociedad esta idea de dejar un testimonio de lo que ha sido la evolución de la cirugía plástica en nuestro país y, en mi caso, celebro poder haber sido una especie de recordatorio porque me tocó vivir todas sus etapas. Bueno, muchas gracias, doctor. Es un honor tenerlo en esta secuencia de estos videos y seguramente con los otros comentarios y los otros relatos tendremos una idea hecha por los mismos protagonistas de la sociedad. Nos acompañan en esta oportunidad la doctora Susana Ruiz y el doctor Flavio Sturla. El doctor Flavio Sturla fue presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires y la doctora Susana Ruiz ocupó diversos cargos directivos en la Sociedad de Buenos Aires y durante esta gestión última fue designada miembro vitalicio, lo que significa una gran distinción en el sentido de una larga trayectoria. Y bueno, nos gustaría que nos digas cuál fue tu experiencia en estos 35 años que tiene la sociedad y que vos estuviste desde sus inicios. Gracias. A mí me interesa, digamos, comentar que las sociedades de Buenos Aires y la sociedad argentina nos sirvió a nosotros en su momento, en el momento de la formación, como lugar de docencia, de recibir conocimientos y posteriormente nos dio también la posibilidad de dar a conocer a los demás miembros de la sociedad la experiencia docente en lo que es mi dedicación en la cirugía plástica pediátrica a través de los años. Esto me permitió presentar muchas veces trabajos en la sociedad, hacer algunas discusiones científicas en los ateneos y seguir una trayectoria que finalmente culminó con mi designación como miembro vitalicio de la sociedad este último año. Creo que la sociedad y todas las sociedades científicas deben dedicarse en forma muy especial a dar formación a los médicos en formación y a los especialistas, de modo de poder alcanzar el mejor nivel cada uno en su tema, en su dedicación y en la actividad en que uno puede acompañar y corregir o ayudar a los pacientes. El doctor Flavio Sturla, bueno, miembro honorario de nuestra sociedad. Flavio, tu experiencia en estos 35 años de sociedad. Tiene que pensar que mi carácter fue siempre igual en todo el recorrido de mi vida, de casi 50 años de médico. Nunca fui conforme con lo habitual, siempre buscar algo nuevo. Y evidentemente dio su resultado. Yo fui un individuo que rompía cráneos al principio, después rompía cadáveres
y después comí chanchos, y gracias a eso evolucioné. Es decir, la parte de Susana que recalcó la necesidad de transmitir a los jóvenes las experiencias de uno para que ese prójimo que le toca a él tratar ahora tenga el bagaje del viejo que enseñó al joven y no tenga que el enfermo pagar el tributo a la ignorancia del joven, juramento hipocrático. Además, esa es mi parte, yo quiero transmitir al joven médico, y perdóneme, pero la juventud para mí no tiene edad. Es decir, hay jóvenes de 20 años, jóvenes de 40, jóvenes de 60, jóvenes de 80. Yo estoy en la cuarta juventud. La gente es apasionada, ¿no? Y esto es lo que uno tiene que tratar de contagiar en estos ámbitos científicos. Estos ámbitos científicos, educativos, formadores, de alguna manera fomentan la investigación, fomentan la docencia, que es lo que nos decían aquí los dos doctores presentes. ¿Cuál sería, Susana, la importancia que vos ves que puede tener la Sociedad de Cirugía Plástica en un futuro para los cirujanos plásticos nuevos? Porque los tiempos han cambiado, ¿no es cierto? No es la Sociedad de Cirugía Plástica, no es aquella cuando empezó hace 35 años, ni los muchachos de entonces eran como son los de ahora, y vos tenés una trayectoria hospitalaria muy larga y has visto todo, ¿no? Toda la continuidad y cómo se fue modificando. Entonces, ¿cuál crees que sería el ayornamiento que tendría que tener la sociedad para ir adaptándose a estos tiempos modernos que vienen? Creo que, digamos, el ayornamiento a la formación de la nueva gente posiblemente tenga que depender de que los grandes sigamos pensando como jóvenes y viviendo, digamos, un poco la vida de ellos para entender sus necesidades. Sin duda, hace 35 años estábamos en una situación diferente a la de hoy, ni mejor ni peor, diferente. Creo que quizás el mecanismo sea ese, adaptarse a la gente. Y para eso creo que a lo mejor tenemos que poder encontrar otras formas de no solo de hacer docencia, sino de convivir la experiencia de vida y la experiencia personal con la gente más joven de otro modo, que a su vez a ellos les sea más fácil encontrar la necesidad de ir a la sociedad por sentirse mejor interpretados. Lo que dice Susana me hace recordar cuando yo empecé a formarme en cirugía plástica. El maestro tiene que convivir con el alumno. Y esto tiene una raíz histórica. Academos era un señor amigo de Aristóteles, y Academos tenía una quinta. Y el maestro con Academos paseaban debajo de los árboles, de las higueras. Y yo pasé muchos años debajo de la higuera, por ejemplo, con Héctor Marino, con Jorgito de Bey, que fue mi primer maestro en Uruguay. Entonces es hora que los que saben algo no bajen una vez por todas de la nube celeste que los trae del Olimpo, y que no sea que la nube celeste los vuelva al Olimpo y el joven termina no aprendiendo nada. No, que sean generosos, que los grandes sean generosos, que sean humildes, que nadie es sabio. Y juntemos ignorancia. Y yo le que digo además a los jóvenes, hagan equipos multidisciplinarios. Yo pude publicar mi trabajo de traumatismo craneofaciales porque me junté con un ingeniero perito en accidentes laborales. Entonces había un residente de mi servicio, R1, que le dijo al tío, al ingeniero, tengo un jefe loco. ¿Cómo loco? Sí, rompe cráneos. Hacémoslo por conocer. Él era perito en la boca de accidentes laborales. Él determinaba si el ART tenía que pagarlo o no el accidente al obrero, casi nada. 4 años estuvo Carlos Basallo en la morgue mío.
Él aprendió anatomía y yo aprendí biomecánica. Juntemos ignorancia. Yo, gracias a él, y él está como coautor, publicó un libro de traumatismo craneofacial. La parte de biomecánica es de Carlos Vasallo, la parte clínica es mía. Lo mismo va a pasar con el futuro de la cirugía regenerativa. No pueden tener un equipo si no tiene un biólogo al lado que le alcance la célula madre preparada y cultivada por él. No pueden usar célula madre si no tiene el biólogo al lado. En todos los trabajos publicados en el mundo internacionales, siempre un equipo de medicina regenerativa, siempre un equipo de células madre, de terapia celular. Nunca trabaja el cirujano plástico solo, siempre asociado a un centro de biología molecular, centro de biotecnología, centro de medicina celular. La Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires es una regional y eso tiene una gran ventaja, que es que uno está en un ámbito geográfico específico, propio. Entonces todos los socios se pueden comunicar entre sí, pueden reunirse en esas sesiones científicas y bueno, y hasta en un café luego, y fomentar esas relaciones personales. Entonces, la creación de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires, hace 35 años, creo yo, vino a llenar un vacío que de alguna manera tenían las regionales, estas que habíamos citado, como la de Mar del Plata, La Plata, Rosario, Noreste, Córdoba, Noroeste, y faltaba Buenos Aires. Claro que la Argentina nos la habíamos adueñado nosotros de alguna manera, los de Buenos Aires. Es así, ¿no? Sí, sí. En cambio, de esta manera, al crear la de Buenos Aires, la Argentina la hemos federalizado y le hemos hecho un poco más democrática, si se quiere, en su sentido de ser. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 estoy de acuerdo, digamos. Previo a la de Buenos Aires, la sociedad argentina era en realidad en sus reuniones y en su forma un 99% de Buenos Aires. Claro. Así que sí, sin duda eso era así. Flavio, para terminar y para dejar un último consejo hacia los más jóvenes, si acercarse a la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires en todos sus aspectos, tanto en la parte estética como reconstructiva, y nada menos que aquí que está la doctora Susana Ruiz, cirujana plástica infantil de excelencia del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, y Flavio Sturla, que estuvo en el Hospital Gregorio Arauz Alfaro, ¿no es cierto?, de Lanús, durante mucho tiempo, junto con el maestro Casiraghi, que escribiste ese libro que el otro día veíamos de anatomía quirúrgica también. Unas últimas palabras. Transmitir el secreto de la eterna juventud. Sean siempre embriagados, embriáguense siempre. Y tengan la pureza de espíritu. No déjense corromper por la moneda. No sean retornistas. Sean honestos. Piense que cuando traspasa la puerta del enfermo, están en función de su salud y no en función de vuestro dinero. Sean útiles al prójimo enfermo, convivan con él, sean compasivos, es decir, tenga la pasión del enfermo, acompañe a ustedes tienen que vivir con el paciente, participar de su dolor. Cuando ustedes viven metidos dentro del paciente, van a tener la mejor relación y el mejor éxito, nunca van a tener un juicio de mala praxis. Sepan acompañar al paciente, sepan acompañarlo y procurar siempre lo nuevo para él. Todo esto me mueve porque tuve muchos problemas con muertes en las quemaduras, en los enfermos quemados. Por eso yo recurrí a la papaína. No podía ser que el enfermo se me muera. Un 20 años con una quemadura de tercer grado de ambas piernas inferiores, de ambas piernas. Y no puede ser. Y se murió porque no tenía cómo sacar el tejido muerto, el gato muerto. Trabajé con chancho, quemé chancho, usé papaína. Y hoy en día parece que la debridamiento enzimático con papaína va a ser la solución para permitir acortar los tiempos de espera. Entonces está acercándose la hora cero del gran quemado. Y así todo. Pero tiene que tener pureza de corazón, tiene que buscar algo, no se queden con lo clásico. Entonces esa inquietud, esa angustia, esa adrenalina que tiene todos los años van a permitir que ustedes a los 80 años tengan mi vitalidad. Se acabó. Bueno. Muchas gracias a los dos, gracias. Realmente,
Y bueno, seguimos con los próximos cirujanos plásticos que vamos a ir entrevistando y que ellos son protagonistas de estos 35 años. Estamos con el doctor Paulino Morales, expresidente de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires, miembro honorario de la sociedad. Así que, Paulino, bueno, un gusto tenerte y celebrando estos 35 años de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires, quisiera que nos indiques cuál es tu experiencia en esta sociedad, cómo la viste, cuál ha sido tu protagonismo, que está íntimamente ligada a la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, lo que puedo decir que la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires, que comienza en el año 1977, me vincula, además, en el año 1978 se empezó a hablar, esto ha sido un fallido, pero se empezó a hablar en el año 77 bajo la presidencia del doctor Néstor Maqueira, cuando un distinguido miembro de la sociedad, como era el doctor Ulises de Santis, lleva la idea de aunarnos a los miembros que pertenecíamos a la sociedad argentina, pero que vivíamos y ejercíamos en Buenos Aires, conformáramos un capítulo. Empezaba la época de los capítulos, tal es así que después del capítulo argentino vinieron distintos capítulos, de capítulo del noroeste, capítulo del norte, capítulo de Córdoba, Rosario, etcétera, capítulos muy importantes, a dos nombres para mí inolvidables, que son Ulises de Santis y otro que es el que hace posible mi introducción a la docencia de la sociedad, que es el doctor Néstor Maqueira, que es el que decide hacer un curso de formación de especialistas a semejanza del que un año antes, o sea, en el año 1976, se había hecho en la Universidad del Salvador, presidido por el doctor Héctor Marino, pero a diferencia de que el curso del doctor Héctor Marino era pago, entonces la idea del doctor Maqueira es hacer un curso que fuera gratuito para los miembros de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires. En ese curso, el doctor Maqueira nombra una comisión en la cual resulto yo como presidente y llevo y organizo ese curso durante un periodo prolongado de años hasta que lo entrego en el año 1998. Y lo que puedo decir, y que para mí fue una enorme ayuda, es que el curso lo hice a imagen y semejanza del curso del Salvador, o sea, el curso del doctor Héctor Marino, y además a quien consulté absolutamente siempre y conté con su apoyo y su consejo y experiencia. Y aquí una anécdota importante, si se quiere, de la formación del curso. Cuando hacemos este curso, hablo con el doctor Marino, con quien tenía una amistad y un contacto muy frecuente, y le consulto, le digo, doctor, usted es el que encabeza el curso del Salvador, y querría hacerle una pregunta. ¿Qué opina usted que hagamos que el curso de la Sociedad Argentina tenga un presidente de honor y que ese presidente de honor sea el doctor Malbec, Ernesto Malbec? Y me dice, pero me parece perfecto. Y entonces yo, bueno, ya que a usted le parece bien, voy a hablarlo, doctor Malbec, voy a decirle que he hecho todas las consultas y él va a ser, si él lo acepta, nuestro futuro presidente de honor. Y él me dice, pero no, Morales, espéreme, vamos a llamarlo ya mismo. Y él llama por teléfono, lo llama al doctor Malbec y le dice, entonces es él el que lo invita a ser presidente de honor honorario del curso de la Sociedad de Buenos Aires, y así empieza
vinculación del doctor Malbec con la sociedad. Esto es lo que podría decir con respecto a la actividad docente y lo que para mí siempre estuvo vinculada y mucho, en gran medida, a la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Paulino. Es un honor tenerte dentro de este grupo de prestigiosos cirujanos plásticos que estamos haciendo esta celebración del 35 aniversario. Gracias. Ahora estamos con el doctor Manuel Viñal. El doctor Manuel Viñal fue presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires y acaba de ser designado miembro honorario también de nuestra Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires. La realidad que Manuel Viñal fue el primer secretario que tuvo, digamos, oficialmente la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires, porque yo estoy haciendo memoria de lo que, no de lo que viví, Manuel, sino de lo que dicen los libros, y es importante que esto vos lo profundices con tu experiencia. El primer presidente fue Ulises de Santis y después fue Víctor Nasís Cabrera. Y fueron presidentes de la Sociedad de Cirugía Plástica Argentina que, por una cuestión de la Asamblea, que nos gustaría que cuentes, se forma la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires. Entonces, presidente y secretario de la Argentina eran las autoridades en esos 2 primeros años de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires. Pero la primera comisión directiva a full, a pleno, de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires fue la que encabezó el presidente Pedro Mugaburu y vos como secretario general. Entonces, nos gustaría que nos cuentes cómo fueron esos inicios, ya que vos estuviste allí, presente en eso. Gracias. Me querés decir que yo estuve en la cocina de todo esto. Tal cual. Bueno, sí, efectivamente es así. Esto arranca allá por, calculo que 77, 76, cuando teníamos las jornadas rioplatenses. Ahí realmente se empieza a hablar de crear sociedades. Y como antecedente, uno de los popes que teníamos en ese momento, que era Ulises de Santis, junto con otro compañero mío de allá de la época del Rawson, que era Oris de Roa, empiezan a pergeñar un poco cómo crear esta sociedad. Después esto se va perfeccionando y así asistimos al inicio y estamos como miembros fundadores, ya los que peinamos muchas canas. Entonces ahí empieza todo esto y como dice Ricardo, yo tengo el privilegio de ser el secretario de Pedro Mugaburu, un entrañable amigo, y luego me toca a mí ser vicepresidente con alguien tan querido como fue el doctor Diodato. Tuvimos la desgracia de perderlo, tuve que asumir la presidencia en ese momento por el fallecimiento de él, con el doctor Guarino como secretario, y posteriormente fui presidente en el año 87 al 88 con otro entrañable amigo como fue el doctor Rizzo. O sea, evidentemente hoy me hacía acordar mi colega, el doctor Viñas, no sé si era como para acercarse o alejarse de mí, pues tuve la desgracia de asistir a estos 2 fallecimientos. Lo que puedo decir que la sociedad siempre se ha nutrido de gente con el afán de hacer el bien. Nosotros, los que ya peinamos canas y tenemos muchos años en esto, tenemos como un título o algo de gratitud por formar parte de todas estas personas que han manejado la sociedad. Bien o mal, hemos tratado de poner nuestro granito de arena para que esto vaya creciendo. O sea que cada uno le ha dado la impronta que ha podido, pero siempre con el afán de trabajar, de mejorar, de prestigiar y que esto sea como una marca en el orillo, que es lo que tratamos de darle los presidentes tanto
a nuestra querida Sociedad de Buenos Aires como a la sociedad argentina. Tendríamos innumerables anécdotas para contar. Esto es lo mínimo que yo quería decir ante esta invitación que me ha dado él. Bueno, yo creo que lo que estás diciendo es un resumen de esa pasión, de ese sentimiento que ponemos todos en esta sociedad de cirugía plástica de Buenos Aires, que seguramente muchos de nosotros lo hacemos también extensivo a la Argentina. Pero la realidad es que la regional empieza las semillas. Y yo te preguntaría algo, Manuel, vos que has sido jefe de servicio de la división del Hospital Ramos Mejía, que es el servicio más importante de cirugía plástica que hay en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es, digamos, tu recomendación hacia los cirujanos plásticos que no son socios de la sociedad y aquellos jóvenes que son, si conviene acercarse a la sociedad, si digamos, ¿qué le puede dar la sociedad? ¿Cuál es la trayectoria? Bueno, estamos viviendo una época un poco conflictiva con respecto a la sociedad, porque hay gente, como en todos lados, cuando uno no hace nada, directamente no lo critican. Cuando se hacen cosas, realmente se tienen críticas que deben ser constructivas, no destructivas. Siempre la sociedad ha sido integradora. Toda la gente que ha pasado, por lo menos por nuestro servicio, hemos tratado de incorporarla a la sociedad, porque es la madre nuestra, es la madre la que nos va a proteger, la que nos va a dar amparo, y yo siempre les inculco, sobre todo los más jóvenes, que tienen que integrarse a esta sociedad, porque frente a problemas que puedan tener, la sociedad los va a tratar de proteger, de defender y de dar indicaciones que a veces son correctas. Por lo tanto, yo creo que la juventud tiene que venir a participar, a relevarnos a nosotros, que nosotros lo que estamos en este momento, en la etapa de expresidentes, tratamos de aportar nuestro granito de arena para que esto siga creciendo. Tratemos de unirnos, no desunirnos. Tratemos de, si tenemos problemas, directamente traerlos a la sociedad y discutirlos, pero no ser eco afuera de alguien que no participa dentro nada más que con críticas. Las críticas son bienvenidas, pero también tratemos de aportar viniendo acá y ser cada vez más fuertes con una sociedad que crezca, pero que crezca con buenos valores y con una perspectiva de futuro que es la que creo que la que debe primar en esta sociedad. No sé, esos son mi aporte para las futuras generaciones. Bueno, muchas gracias, Manuel, un gran placer que estés compartiendo con nosotros este momento y bueno, especialmente para mí, que te recuerdo siempre con mucho cariño y con mucho afecto de los primeros pasos que yo di en cirugía plástica. Con el doctor José Manuel Viñas, que es miembro vitalicio de nuestra Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires. Eso significa que ha tenido una larga trayectoria en esta institución. Y bueno, quería que nos comente, José Manuel, en estos 35 años que cumple, que se celebra la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires, ¿cómo la ves a la sociedad? Bien, ¿cómo veo la sociedad? La sociedad ha tenido una historia larga hasta ahora, en un comienzo con sus fundadores que tuvieron la idea de crear una sociedad que significa agrupar a todos aquellos que tienen fines e intereses comunes y tener esto que tenemos hoy en día, una gran institución que ha sido conformada año tras año por los mismos socios que, integrando las diferentes comisiones directivas, hicieron su aporte, su esfuerzo para que esto sea hoy posible. Poco a poco fue creciendo y, como dijo ahora Ricardo, yo soy un miembro vitalicio únicamente porque sobreviví. ¿Cuántos otros podrían haber llegado a hacerlo también? Pero bueno, la trayectoria no es lo importante es lo que uno hace. Y ¿qué se hizo últimamente? Yo voy a hablar de lo que se hizo últimamente porque de lo otro son aquellos que nos hicieron la institución, los que han hablado con todo derecho.
Y hoy en día, ¿qué veo yo en la institución? Veo que tenemos la sociedad de cirugía plástica más importante de la Argentina, realmente por el número y la calidad de sus miembros. Tenemos una institución que recibe a todos aquellos que necesitan, como dije, tener un ámbito donde desarrollar intereses comunes. Está formando gente para el futuro, está trabajando, está progresando, pero en el último año yo noté algo que me produjo mucha satisfacción. Un cambio en el cual, utilizando la tecnología de la cual disponemos ahora, hemos logrado comunicar a todos los socios por internet, hemos logrado abrir una página web a los mismos, se ha logrado también que el diálogo de temas que a veces son complejos, problemáticos, que han creado diferencias, pueda ser discutido a través de la tecnología del webmaster, donde cada uno puede poner su opinión y leer la de los demás. O sea, en un ámbito que ha traído un poco de civilización en la comunicación. Ya no son ásperos diálogos o disputas, sino que se lee el pensamiento de los demás leen el de uno y puede uno meditar antes de hablar. También, una cosa que he notado gracias a la comisión directiva que preside el doctor Ricardo Losardo, es el hecho de que se abrió la institución a los socios de la manera de permitirles asistir a las reuniones de comisiones directivas. Esto ha sido algo un poco revolucionario en el sentido de que todos tienen derecho a participar. Nadie puede sentirse excluido, nadie puede decir que ha sido relegado, que no se ha sentido su opinión, su voz, que no ha podido hacer un aporte aunque no formara parte de comisiones directivas. Esto realmente abre un camino nuevo para todos nosotros, porque todos realmente pueden aspirar, si es que lo desean, si es que tienen ganas de trabajar, si quieren aportar algo, pueden de esta manera hacerlo libremente. Y hay otras cosas también, proyectos que estaban hechos pero no aplicados. Por ejemplo, yo soy uno, el haber hecho el llamamiento a los que ya estábamos en condiciones de ser miembros vitalicios, que estaban en los estatutos pero no se aplicaba, el hecho de que capítulos que estaban proyectados y ya diseñados con medicina estética u otros puedan tener un funcionamiento hoy en día. Y esto abre innumerables caminos nuevos. O sea, se produce realmente un cambio que es merecido porque estamos hablando del siglo XXI ya. O sea, era hora de que se hicieran estos cambios. Y esto es, digamos, lo que la historia fue el devenir de la misma y es el hoy en día. Agradecemos desde luego a los que crearon, trabajaron, hicieron posible que hoy nosotros disfrutemos de esto y les pedimos a los que vienen, que ahora tienen la oportunidad de hacerlo plenamente, que sigan este camino. Una pregunta más. La Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires está en el ámbito geográfico del Gran Buenos Aires, Capital Federal, alrededores, y se extiende aún a algunas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. Tiene la posibilidad de realizar este simposio, que lo realizamos todos los años, el Simposio Internacional del Siglo XXI, que ya lleva como 17 versiones aproximadamente. ¿Qué le dirías a los jóvenes cirujanos plásticos en cuanto a la conveniencia de acercarse a una sociedad científica, siendo que esta gente trabaja en este ámbito geográfico? ¿Lo ves como alentador? ¿Lo ves como provechoso? ¿Fomentás este acercamiento a la sociedad? ¿Les conviene a la gente joven? Repito un poco mis palabras anteriores. Yo escuchaba comentarios, y escucho todavía, de gente que no pertenece a la sociedad. No solamente a la de Buenos Aires, tampoco a la Argentina o a otras sociedades. La principal queja de ellos es la imposibilidad a veces de participar, de sentirse escuchado. Esto puede ser algo individual, sabemos que en realidad el que quiere puede, pero como comentaba, el hecho de que ahora estén dadas estos cambios, como el que hiciste vos, el que pueda cualquiera asistir a una reunión de la comisión directiva, aportar, pedir, solicitar, eso hace que esta gente ya no tenga excusas. Entonces, ¿cuál es el motivo ahora? No, ahora es un aliciente porque estamos viviendo en un mundo en el que la interconexión es total, nadie puede vivir aislado, y entonces si uno quiere crecer en lo que hace, tiene que conectarse con los demás, es imposible. Y por otro lado, la sociedad tiende a ejercer un ejemplo, tanto moral como ético, como científico,
para que todos puedan participar de una manera, no digamos legal, sino correcta en lo que está haciendo. Y esto es la respuesta para la gente joven que solicita. ¿Y cuál sería el interés mío en participar o pertenecer? El hecho de que se le va a brindar todo, se le va a brindar plena participación y se le va a brindar todo aquello que solicita el que comienza, o sea, asesoramiento, experiencia, consejos, y creo que eso es todo. Acompañados. Totalmente, es lo que debiera ser. Estamos con la doctora María Corujo, actualmente miembro vitalicia de nuestra institución, es decir, en estos 35 años que estamos celebrando de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires. Queríamos que nos digas, por favor, cuál es tu experiencia en esta sociedad, qué has visto en estos 35 años, qué recomendarías a la gente joven de la sociedad, en fin, lo que vos digas. Lo que deseo decir primero es la felicidad de estar aquí contigo, presidente. Bueno, muchas gracias. Porque una institución con historia es una institución rica. Y esta institución nuestra tiene historia, tiene presente, y esta historia y este presente le van a dar un futuro muy fuerte. Nuestra institución fundamentalmente tiene ética, tiene valores y tiene academia. Y cuando decimos que una institución tiene ética y tiene academia, estamos hablando de cosas de mucho nivel. Eso es lo que hemos nosotros observado a lo largo de nuestra vida, desde muy jóvenes, cuando empezamos a concurrir y veíamos a tanto maestro que volcaba en cada trabajo y en cada exposición su conocimiento más profundo. Nos regalaban el conocimiento. Y fíjate vos que cuando uno regala el conocimiento, lo que le ha costado vida haber adquirido y lo dona así, con ese desinterés, Con ese amor. Estamos hablando de grandeza. Y esto es lo que yo más veo en esta entidad, grandeza. Estamos rodeados de personalidades que son riqueza del país. Porque un país no solo es rico por la soja, o por el oro, o por la minería, o por la pesca, o por la industria. Un país tal vez es mucho más rico por el intelecto. Y aquí tenemos un grupo extraordinario de gente intelectual, que ha dado de sí para la sociedad, para la medicina. Tenemos un presidente de la Asociación Médica Argentina que es un lujo, un lujo. Vos te referís al doctor Elías Hurtado Hoyo. Tal cual, qué capacidad de acierto, ¿eh? Realmente. Y todos aquellos que nos hemos formado tenemos una hermandad. Nos conocemos de chicos, nos conocemos de jóvenes, hemos crecido, hemos trabajado, hemos tratado de superarnos como nos han enseñado. Siempre con la verdad, con el tesón, con la responsabilidad del trabajo. Llegábamos temprano al hospital. En España me dijo una vez alguien, ¿a qué hora comienzas tu trabajo? Pues a las 8 ya me estoy cepillando las manos. Y me dijo, oye, con tantas horas que tiene el día, ¿empiezas tan temprano? Sí, es así. Todos nos hemos formado en esa disciplina, aquí, en esta sociedad. Y por una situación interesante, cada vez que salíamos de las reuniones científicas, concurríamos a un lugar cercano a platicar con todos los maestros, a sacarles más conocimientos mientras tomábamos un helado o un refrigerio, y eso llegaba hasta altas horas de la madrugada. Y después alguno, como el doctor Palacio Pose, nos llevaba a casa en su autito, para que no tuviéramos que tomar un taxi o algún otro medio de locomoción. Es una sociedad muy humana, muy humana. Y fíjate, querido Losardo, vos que fuiste director de un hospital muy difícil por la patología y difícil por los procedimientos que debe actuar, ¿no es cierto? Sos muy creativo, porque esto que nos está pasando ahora es una de tus picardías. Y nos sorprende con esas picardías. Cada vez aparece, fíjense, el Día de la Mujer.
nos invita a las cirujanas a que hablemos nosotras. Realmente fue emocionante, porque éramos tan poquitas cuando empezó todo esto. Éramos muy poquitas. Mogliani, Sica, Bertolotto, yo, éramos muy poquitas, pero siempre nos han tratado muy bien y con mucho respeto. Y fue un gusto encontrarnos ese día para nosotras. No es casual. Fue la primera reunión del año. La primera del año, la primera del año. No es poca cosa, hermosa, tampoco. por cierto, ya lo creo. Y para los jóvenes de hoy, yo que ya pasé los 70, para los jóvenes de hoy les diría, pertenecer tiene grandes méritos y grandes ventajas. El que no pertenece a algo no es. Hay que pertenecer para ser. Entonces serás, eres y serás, porque perteneces. Lo dice la palabra, pertenecer. Ser alguien de algo, estar con alguien, participar con otros, disfrutar del intercambio del conocimiento y ser al mismo tiempo partícipe del desarrollo. Vos dijiste, yo soy socia vitalicia. Mira qué palabra tan linda, vitalicia. Parece que tuviera vigor, que tuviera vida. Significa ¿no es eso, cierto? vitalicio. Eso, fíjate. Vitalicio es que da vida. Que da vida, que tiene futuro. Vida para siempre, vitalicio. Sí, decíamos ahora recién con el maestro Orduna, ¿hasta cuándo vamos a ser vitalicios, Orduna? Mucho tiempo. Toda la vida. Claro que sí. Y eso es una característica de tu gestión. El recoger aquellas cosas, aquellas semillas, aquellas plantas, aquellos orígenes y revitalizarlos y volverlos a utilizar. Porque el conocimiento no tiene límite ni edad. Inés, creo que vos fuiste también directora de un hospital mucho tiempo y sabés lo que es una organización. Sí. Una organización, un conglomerado de seres humanos que es muy difícil a veces de ir llevando con el tiempo. Y realmente a estas organizaciones hay que ponerle siempre una gotita de afecto. Porque con el afecto aparecen los grandes proyectos, los grandes caminos y se abren de una manera impresionante los nuevos rumbos. Yo creo que a las nuevas generaciones hay que brindarle eso, muchos caminos y que haya cada vez más posibilidades, porque todo es tan cambiante, todo va tan rápido que uno no sabe cuál camino se cierra y cuál camino queda abierto. Es verdad. Ahora vos fíjate, solo, el hombre solo no puede. Ortega y Gasset decía, en el crecimiento de una brizna de hierba interviene todo el universo. ¿Cómo no vamos a ser nosotros briznas de hierba en la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires? Porque precisamente este es nuestro universo. Y aquí seguiremos creciendo, nosotros los mayores, nutriéndonos de la inteligencia de los jóvenes, de la creatividad de los jóvenes, valiéndonos de ellos para sentir la alegría de la vida. Y decirle con todo cariño a todos estos maestros que nos rodean, Dios mío, cuánta gente talentosa, cuánto han dado a la humanidad, a la sociedad, al país, tantos valores, no los podríamos tasar, ni siquiera en dólar blue, ¿no es cierto? De manera que agradecerte a vos por esta picardía y agradecerles a todos los que ayudaron a formarme, los que me regalaron su conocimiento, los que me tuvieron paciencia y esta invitación hermosa que me has hecho. Bueno, muchas gracias. Ahora tenemos el gusto de estar con el doctor Osvaldo Orduna, expresidente de la Sociedad y miembro honorario de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires. Osvaldo, es un placer tenerte aquí con nosotros. Nos gustaría que nos digas qué significa la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires a raíz de esta celebración que estamos haciendo de los 35 años y de los cuales vos formaste parte y de una manera importante lo seguís haciendo.
Bueno, señor presidente, doctor Losardo, muchas gracias por la invitación. En el año 1984 yo tuve una agradable sorpresa porque el doctor Raúl Fernández Humble y el doctor Jorge Herrera me convocaron para que yo fuera presidente en el próximo periodo. Estuvimos acompañados por una comisión directiva de lujo. El vicepresidente era el doctor Albanese, Gino Albanese, tan querido y ahora desgraciadamente nos ha dejado. El secretario el doctor Andrés Gregoire, el secretario de acta Jorge Patané, tesorero Enrique Gagliardi, y los vocales José Viñas y Jorge Patané. Y como directora de publicaciones la doctora Nagahama. Nosotros en la sesión inaugural detallábamos todo el programa de lo que pensamos realizar. Y así fue que pudimos, felizmente con la ayuda de todos y la colaboración, hacer 17 reuniones. 4 fueron reuniones conjuntas, una con la Sociedad Argentina de Cancerología, la segunda la Sociedad de Mastología, la tercera con la Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación y la cuarta con la SAPER. También realizamos 7 ateneos hospitalarios, donde estaban conjuntamente 2 hospitales. El primero con el Hospital Militar Central y el Hospital Güemes, el segundo con el Hospital Fernández y el Manuel Belgrano, el tercero con el Hospital Municipal y Marie Curie y el Hospital Fiorito, y cuarto después con el Hospital de Quemados del Rivadavia, el Arauz Alfaro y el Hospital de Clínicas. Y una conferencia magistral llevada a cabo por el doctor Nasif Cabrera. Bueno, al final del año pudimos llegar a concretar lo que nos habíamos programado y tuvimos la pasión de editar un anuario. En el anuario, en forma de revista, estaban publicados todos los trabajos que se habían presentado, las opiniones y lo que se había tratado en las reuniones conjuntas, y eso lo distribuimos entre toda la sociedad. Bueno, eso es lo que hicimos. Creo que eso fue indudablemente no mérito mío, sino de la comisión directiva y mucha gente que también con mucho desinterés colaboraron. Eso es lo que pudimos hacer, fue nuestra contribución. Bueno, de la sociedad, ¿qué puedo decir? Sí, ya nuestros queridos colegas hablaron mucho. Yo creo que esta es una sociedad, la de Buenos Aires, la más importante dentro de la Argentina, que marca rumbos, que defiende la ética, que enseña y que sobre todo crea un ambiente de camaradería. Yo siempre digo que para estar en una sociedad donde uno va a estar cómodo, mejor no estar. Lo ideal es estar con amistad y con respeto. Yo quiero recordarte algo, que dentro de esta programación que vos tuviste en el año 85, hubo algunos cirujanos plásticos jóvenes que hacían sus primeros trabajos a miembros titular. Uno de esos de miembros titulares fue el mío. O sea que con tu comisión directiva yo pude obtener el cargo de miembro titular con un trabajo que presentamos de cirugía maxilofacial. Así que la gestión tuya en mí es imborrable por eso. Seguramente esta sociedad de cirugía plástica en sus 35 años deja estas mismas sensaciones en otros muchachos que han presentado sus trabajos de miembro titular o han presentado sus primeras conferencias o sus primeras actuaciones en mesa redonda. Nosotros no nos damos cuenta con este trayecto que estamos haciendo desde el punto de vista académico, educativo. ¿Qué podrías agregar a eso, como para cerrar? Bueno, yo siempre traté de ayudar a la gente joven, a la que concurría a nuestros servicios para aprender. Lógicamente que muchos venían enseguida a aprender la naricita, el párpado, las arruguitas. Yo decía que no, primero había que ir
a ir a curar las úlceras, a fregar quemados, y después recién lo otro venía como un agradecimiento a lo que ellos iban a hacer. Bueno, así que, bueno, te agradezco nuevamente, querido Losardo, que nos conocemos de muchos años y que pasamos muchos años felices en los congresos, las jornadas y todo. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Realmente sos una figura emblemática en nuestra sociedad. Y bueno, queremos agradecer a los expositores que han estado hoy con nosotros y agregamos otros más. La Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires es una sección de la Asociación Médica Argentina. Y en este momento tenemos el honor de estar acompañados por el profesor doctor Elías Hurtado Hoyo, que es el presidente de la Asociación Médica Argentina. En fin, Elías, hace 35 años que la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires está en esta casa. Todos los martes, o sea, 2 martes por mes, nos reunimos en las sesiones aquí y enseñamos, aprendemos, en fin, compartimos un montón de cosas. Quisiéramos que nos dieras unas palabras desde tu punto de vista. Bueno, primero, gracias por la invitación a esta joven organización, porque son 35 años donde han demostrado una adultez, diría. Yo diría que comenzaron ya adultos, pero por la capacidad, todo lo que hemos escuchado de la gente que lo ha integrado. Sí, yo creo que es una de las sociedades que da más prestigio a la Asociación Médica Argentina, por la relevancia nacional e internacional, por lo que he escuchado, que tengo que ratificarlo, todo lo que han dicho, porque es cierto, actúan con una honestidad y una claridad y una camaradería que da envidia. Se los he dicho en algunas reuniones y me siento como cirujano plástico. Siento como cirujano plástico porque gracias a ustedes tuve esa cosa de residente, yo siempre lo cometo también, nos mandaban, los castigados íbamos a plástica, me tocó hacer alguna oreja cenaza con Niclinson, ¿se acuerdan de Jorge Niclinson? Claro, era lo único que nos dejaba hacer, nada más, los 3-4 meses que estuvimos con él, con algo nos tenían que pagar para que fuésemos, ¿cierto? Bueno, realmente la Asociación Médica se complace de ser partícipe de la relevancia, y que vuelvo a insistirlo, a ustedes le dan. Pero lo hacen como sociedad de trayección no solamente argentina, sino latinoamericana y mundial, pero también las personas que lo han conducido. Por circunstancias de la vida me ha tocado compartir la parte asistencial con muchos de ustedes. Realmente es un placer con cómo tratan los enfermos. Es decir, ustedes pienso que se han anticipado a las cuestiones modernas, porque hoy día se habla de calidad de vida, y ustedes le han dado calidad al hombre. Hemos salido, antes estaba prohibido de hablar de esto, era todo enfermedad. Ustedes nos llevaron a lo bello, a lo lindo, a lo que es ser persona, es decir, que a la globalidad del hombre, que es mucho más profundo que hacer cirugía plástica. Y ustedes cómo manejan a sus enfermos, cómo los tratan y cómo los conducen, y creo que después son amigos de sus enfermos, son un mensaje muy claro para lo que pretendemos para el resto de las especialidades. Cirugía Plástica de Buenos Aires ratifica permanentemente su afán de ser, y existen. Ustedes no es que viven en lo terrenal, en lo existencial. Ustedes han generado en estos pequeños 35 años algo mucho más importante, y lo he escuchado. Ustedes han logrado ya la trascendencia. Más allá de ustedes, van a seguir permanentemente una sociedad que la han hecho movilizar a través del mundo. Yo realmente, como dice la página nuestra, liderazgo y compromiso en la especialidad. Y ustedes se han ocupado de lo social, se han ocupado del medio ambiente, es decir, lo han integrado, eso que parecía muy técnico y puramente técnico, no, lo han hecho a la globalidad del hombre y de la persona. Bueno, nosotros hemos hecho una sesión conjunta con el secretario de Medio Ambiente de Salud, el Día del Medio Ambiente, la Sociedad de Cirugía Plástica y la Asociación Médica Argentina. Ha sido un placer. Y también hemos celebrado el Día de la Ciencia y la Tecnología en el momento que nosotros asumimos, que coincidía, y te acordás que vos diste un discurso muy
muy bonito, digamos, y referido a Hussein. A don Bernardo. A don Bernardo Hussein, que fue de esta casa. Y bueno, Hussein trabajó en esta casa, pocos lo saben, unos 45 años. Se le creó la Sociedad de Biología en el año 1919 a ese joven profesor titular de Fisiología, pues lo pedido de él. E inmediatamente hizo la revista de Biología y en el año 41, es decir, del 19 al 41, a los 50 años de la AMA, en las memorias dicen que esa sociedad presentó 1550 artículos, yo supongo que serían abstracts, ¿no es cierto?, en el cual participaron 530 personas, pienso que serían médicos y muchos alumnos de la facultad, que ellos publicaban acá. Pero estoy hablando del 41, piense que él es premio Nobel en el 47. Y él, la mayoría de esos artículos, cuando le parecía interesantes, los traducía y los mandaba a la Société de Biologie de París. Así que pensamos que trabajaba en la facultad, publicaba acá, pero lo transmitía al mundo. Es decir, acá, y lo mismo pasa con ustedes. Fue director de la revista, ¿no? Fue director de la revista por un periodo, también fue bibliotecario, la biblioteca, como está organizado ahora, se lo debemos a Hussein. Es decir, y salió de acá para hacer otra cosa más importante todavía, que es el CONICET. Y el otro trabajó con mucho acá, también ya que preguntas, fue Luis Federico del Luar. Trabajó unos 25 años, era la mano derecha de él, discípulo de él, y sale del bar para hacer premio Nobel en química, no en medicina, pero premio Nobel, pasa a trabajar en la Fundación Campo Mar, que es lo que desarrollan la investigación también. Es decir, la figura de la AMA, no quiero nombrar los plásticos porque son también todos muy relevantes, y ustedes lo están homenajeando, digo, pues me ha tocado trabajar, no me quiero olvidar de alguno, pero yo creo que si uno toma especialidad por especialidad, ha estado lo más granado de la medicina argentina, ha tenido cabida en esta Asociación Médica Argentina. Y lo que sí participamos y lo vemos con mucho gusto es la dedicación que ustedes tienen para los que los van a seguir, para los jóvenes, que son vuestros discípulos. Es la forma de recrear las instituciones, que sigan con vida. Y la única forma de tenerlo es que tener jóvenes al lado nuestro. Si no, nosotros envejecemos más rápido también y los jóvenes nos permiten estar teniendo que capacitarnos más para que no nos desplacen antes de los que nos parece a nosotros. Bueno, muchas gracias y les felicito a todos los miembros de la Sociedad de Cirugía Plástica, pues estos jóvenes de 35 años, pero yo les digo que ustedes, si bien desde chiquito, nacieron adultos, porque la seriedad y la corrección que lo han hecho todos estos años es parte del brillo, del gran brillo que tiene la Asociación Médica Argentina. Para nosotros es un honor pertenecer a la Asociación Médica Argentina, que es una institución que ya lleva más de 120 años y con todas esas figuras. Así que es una cosa mixta, digamos. Muchas gracias.